Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un honor también compartir mesa con los ponentes en torno a un tema que nos es a todos de mucho interés. Sin más preámbulos, doy inicio a la lectura de mi ponencia, que se titula Límites y contacto entre la censura y el panegírico en el libro impreso novohispano del siglo XVII. La censura previa, también llamada aprobación, sentir o parecer, era un trámite burocrático necesario para obtener la licencia de impresión y que atestiguaba que el libro no atentaba contra la monarquía hispánica, la fe católica y las buenas costumbres. Este documento iba impreso entre las páginas preliminares junto con la licencia y otros documentos burocráticos, así como para textos literarios. A diferencia de la censura inquisitorial que le ejercía el Santo Oficio una vez que el libro había salido de las prensas, la aprobación o censura previa en la Nueva España la comisionaban sendas instituciones civiles y eclesiásticas, una solicitud firmada, a veces de manera simbólica, por sus representantes, el virrey y el arzobispo. Debido a que la licencia de impresión dependía de dicho dictamen aprobatorio y ambos documentos eran necesarios para la impresión del libro, la producción libresca requería de un amplio número de censores capacitados para emitir juicios acerca del contenido de las obras sometidas a evaluación. Las aprobaciones se comisionaban pues a censores que en muchos de los casos eran también autores de las obras de los mismos géneros que les tocaba evaluar. Y esta es una de las razones por las que estos paratextos se nutren de extensas reflexiones acerca del tema, la fama del autor o el estilo de la obra. Y contrario a lo que cabría esperar de un documento que pretende censurar o aprobar un libro de cara a asegurar su infalibilidad ante la corona y la iglesia, el paratexto aprobatorio adquiere rasgos de un texto apologético. Entendido como un discurso elogioso, el panegírico resulta, desde nuestra concepción moderna, esencialmente opuesto a cualquier ejercicio crítico o a cualquier intención dictaminadora. Un breve recorrido por distintos tratados europeos que aterrizan sobre el panegírico a lo largo del siglo XVI y XVII permite entender la pluralidad de significados e incluso la polarización entre sus múltiples definiciones que alcanza hasta nuestros días. A grandes rasgos y obviando el principal rasgo en discordia, que es la composición formal del texto, ya sea en verso o en prosa, desde su primera etapa de surgimiento y consolidación en el ámbito grecolatino hasta los tratados del siglo XVI y XVII, vemos que el panegírico cuenta con ciertas características coincidentes. Principalmente se trata de un discurso retórico elogioso de una figura relevante o de elevada condición que es contemporánea al autor. El texto se sirve de estructuras y motivos épicos, así como de datos históricos, a propósito de los cuales, cito, puede tomarse grandes libertades, llegando incluso a tergiversarlos si así le parece oportuno para su intención panegírica. Fin de cita. Hasta aquí Ponce Cárdenas. Otros elementos constitutivos que se señalan como inseparables del panegírico lírico latino, pero que su presencia se puede considerar determinante en la configuración del discurso panegírico, sea en verso, sea en prosa, es la presencia del genus o los antepasados ilustres y quizás de manera más notable la presencia de la virtus o virtudes del protagonista como elemento central del discurso elogioso. En el siglo XVII, el discurso panegírico no se emite solo en relación con una figura relevante, sino también a propósito de un objeto, como un templo, la imagen de la Virgen de Guadalupe, o una figura tallada de algún santo, o, por otro lado, puede ser un evento, como las bodas, nacimientos o muertes, pero también las visitas reales, algunas celebraciones del calendario litúrgico o acontecimientos sociales vinculados a la corte o a la iglesia. En este contexto es en donde es posible hablar de un discurso panegírico al interior de las censuras. Si bien estas aparecen siempre precedidas por el rótulo censura, aprobación, sentir o parecer, y el término panegírico no se utiliza para referirse al paratexto aprobatorio, en muchas de las aprobaciones más extensas hay elogios al autor, al texto o al protagonista de la obra, cifrados en una serie de parámetros identificables con el discurso panegírico. Esto es lo que nos lleva a considerar la interferencia del encomio en la función censora, así como sus potenciales impedimentos. Las aprobaciones que incluyen este discurso panegírico como un alegato a favor de la publicación del libro en cuestión son ante todo de géneros textuales que se prestan para el estilo encomiástico, ya sea porque el propio texto se sirve de él o porque son obras dedicadas a personajes relevantes para la cultura y la sociedad novohispana,
eventos políticos o religiosos que ameritan la pronunciación de un sermón o acontecimientos históricos que se perciben como fundacionales o legitimadores del poder de la Iglesia y la corona en el territorio novohispano. En aprobaciones de libros que pertenecen al género homilético o al género biográfico, es posible ver un contagio de recursos panegíricos entre el texto central y el paratexto. En los sermones, con frecuencia el motivo de la prédica, el elogio a la construcción de un templo, por ejemplo, se convierte también en el motivo central de la censura, como ocurre con la censura de Francisco de Florencia, dedicada a la oración panegírica, que a la festiva solemnidad de la nueva capilla se consagró a Nuestra Señora de Guadalupe, publicada en 1683, de José de Olivares. Refiriéndose al sermón, Florencia incorpora una serie de imágenes derivadas del imaginario del texto oratorio, que se dedica a la figura tallada de Cristo, que apareció en una cueva en Chalma, y a la edificación del nuevo templo en 1683. Cito: y al oír los ecos fervorosos de sus clamores, al considerar lo docto de sus discursos, lo escogido de su escrituraria erudición, en asunto árido y hasta hoy tan desandado en los púlpitos y en este sermón tan felizmente discurrido, se humilla el más encumbrado monte, el collado más erigido. Esto es el ingenio más sublime, el talento más empinado. Fin de cita. Un segundo motivo que encontramos en las aprobaciones de impresos de género homilético y que se desarrolla dentro del discurso panegírico es el tópico horaciano ut pictura poiesis. Especialmente en aprobaciones que acompañan sermones dedicados a la imagen de la Virgen de Guadalupe, es muy frecuente que el censor establezca un paralelismo entre el autor, un pintor, y el sermón, una pintura, con el fin de introducir como objeto de encomio el elemento central de la prédica, a su vez envuelto en el elogio propio del discurso panegírico. Nuevamente es posible observar un contagio de elementos retóricos entre texto y paratexto, como se deja ver en el siguiente fragmento de la censura que emitió el doctor don Francisco de Siles al sermón Teórica de la prodigiosa imagen de la Virgen Santa María de Guadalupe de José Vidal de Figueroa, impreso en la imprenta de Juan Ruiz en 1661. Cito: el pintor cuidadoso, solicitando primores, desvela los pinceles, haciendo días las noches, cuyos desvelos son imaginar y discurrir en el entendimiento ideas de la pintura que obra, variándola por sus tiempos a vista del original, con quien concuerda a los rasgos del dibujo que la señala fidedigno y a los colores asentados que la resucitan artificiosos, poniendo todo su corazón, afectos y deseos en la semejanza de la imagen que copia. Fin de cita. En el género biográfico, las vidas de personajes ilustres, es también muy frecuente el contagio del discurso panegírico hacia las censuras o aprobaciones. En estos casos no sorprende encontrar extensos elogios dedicados al personaje que protagoniza la obra en un tono y estilo similar al que se utiliza para retratar la vida en el texto biográfico, que en este periodo se servía de una serie de lugares comunes en torno a la virtud del biografiado, privilegiando por propósito edificante una caracterización impersonal e intachable, por encima de cualquier rasgo individualizador del personaje. Un ejemplo de esto es el del censor Ignacio de Hoyo Santillana, quien escribe la aprobación a la Rosa de Alejandría, entre flores de humanas y divinas letras, Santa Catalina, de Pedro de la Vega. En esta se lleva a cabo un amplificatio, por lo demás un recurso habitual en el género epidíctico y en el discurso panegírico en general, en donde, sin añadir información adicional sobre las características virtuosas de la protagonista, el censor elabora un concepto que relaciona distintos tipos de flores con la protagonista, la Rosa de Alejandría, sin dejar de lado la alusión a su excelencia y bondad. Cito: la rosa alejandrina Santa Catalina fue desde su tierna infancia un huerto de perfecciones y de virtudes a beneficios de la gracia cultivado, y aunque por todo el mundo se ha derramado el olor de sus excelencias, no dudo que despertará mayor devoción con el aplauso de este céfiro suave que las toca en los 12 gallardos rosicleres que la describen. Fin de cita. Sin embargo, sin duda el elogio que más parece contradecir el propósito de la censura es el que se dirige al autor de la obra, que no es inusual en las aprobaciones consultadas. Las que incluyen este tipo de discurso panegírico a propósito del autor incorporan diversos tópicos apologéticos como la virtus o virtudes del autor, la amplificatio, sobre todo en relación con el nombre del autor o su pertenencia a alguna orden religiosa o colegio, y el uso de referencias cultas o autoridades para comparar sus figuras, escritos o carácter.
Además de estos recursos panegíricos de carácter más general, hay un lugar común que es posible encontrar en aprobaciones de libros de distintos géneros, desde la poesía hasta la historia o el sermón, que es el tópico del trabajo del autor como laboriosa abeja. Tal es el caso de la censura efectuada por Miguel de Aguilera a propósito del sermón publicado por Juan de Mendoza, sermón que en el día de la aparición de la imagen de la Virgen de Guadalupe predicó el padre Fernando Mendoza en 1672, impreso por la imprenta de Francisco Rodríguez Lupercio. Cito: consiguió él ser un orador consumado, empleándose como abeja en coger dulzuras de las flores de todas las facultades, así divinas como humanas, y digerirlas miel su entendimiento, para que las destilase panal su boca. El elogio del autor de la obra dentro de una censura parece desdecir de la función dictaminadora debido a que se pierde la pretensión de objetividad que comúnmente asociamos al ejercicio crítico que implica emitir un juicio de valor. En las censuras previas vemos, pues, que el elogio a distintas personas vinculadas a la producción del libro, como el autor, el dedicatario o el mecenas, así como la composición temática del mismo, en el caso del protagonista, por ejemplo, responden a la búsqueda de cohesión del poder, así como el encomio del libro en sí, en tanto que unifican sus distintos componentes y se elogian a propósito de un único motivo, la publicación del libro. Sin embargo, vale la pena retomar la hipótesis propuesta por Robert Darnton a propósito de la censura previa en el antiguo régimen, en donde se expone que la labor censora se puede considerar un trabajo intelectual, que más que censurar pretende ratificar el contenido de las obras beneficiosas para las distintas instituciones que ostentan el poder. En este sentido, el discurso panegírico se puede considerar un componente fundamental e indivisible de la censura previa, ya que su función desde el punto de vista sociológico es contribuir al establecimiento del orden esperado por las instituciones que se sirven de la censura para ejercer el control. A través del elogio de personajes virtuosos, de escritores comprometidos con el proyecto ideologizador de la corona y de acontecimientos que atestiguan la hegemonía del Estado y de la Iglesia, como es el caso de apariciones milagrosas, por ejemplo, o exequias de reyes o monarcas, no aparta la censura de su objetivo principal, que es ejercer el control sobre los mensajes que transmiten los libros impresos en el territorio colonizado. Muy por el contrario, se refuerzan de manera positiva las ideas sobre las que se erige este nuevo orden. El contagio de recursos entre el texto central y el paratexto, la censura previa o aprobación, atestigua además cómo ambos discursos se alinean para producir el mensaje esperado de un libro que es merecedor de la licencia de impresión, para poder circular en territorio no hispano. A partir de los casos estudiados por el presente trabajo, se podría incluso afirmar que más que controlar, la aprobación refuerza un mensaje homologado y autorizado de la obra central. Muchas gracias.